Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Estamos en una hoy tenemos una nueva entrevista en este nuevo ciclo de entrevistas que vamos a hacer en el Instagram de quien les habla, Alejandra Meineri. Hoy vamos a estar hablando con Rocío Arias Quinteros de Córdoba Capital, que es medium psíquica y es alumna del Código Nuevo Humano. Así que vamos a esperar que se conecte para poder dialogar con ella. Gracias a todas las personas que la semana pasada estuvieron en la entrevista que le hicimos a Sheila. Tuvimos muy buena repercusión. Así que bueno, esperamos lo mismo para el día de hoy, para que también escuchen a Rocío, que seguramente en un ratito se va a conectar. Vamos a ver mientras si la podemos agregar a Rocío. Ya nos pueden ir escribiendo de dónde nos están siguiendo. Estamos aquí nosotros transmitiendo desde Marco Juárez, provincia de Córdoba. Bueno, ahí está. Vamos a ver si podemos. Hola, Rocío. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Ya todo bien? Un placer enorme. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias Por por favor, recibir gracias a en tu vos. espacio. Por favor, gracias a vos. Un placer poder conectar y, bueno, poder comunicarnos, charlar, compartir, que es la idea. Muchas Bueno, gracias por eso. gracias, Rocío. Contanos quién sos. Bueno, yo recién dije que sos de Córdoba Capital. Contanos si sos nativa de ahí. Bueno, un poco de tu historia antes de empezar con la charla de hoy. Bueno, mi nombre es Rocío Arias Quinteros, soy de Córdoba Capital. No sé si me escucha bien. De 10. Espectacular. Porque tengo una musiquita de fondo, no sé si está muy fuerte o la bajo un poquito. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Buenísimo. Bueno, mi nombre es Rocío, soy de Córdoba Capital, tengo 27 años, eh, hago terapias alternativas, ya hace 3 años que vivo de esto, 100% me dedico al servicio de compartir, de acompañar procesos. Cuento un poquito antes de mi historia. Bueno, en mi caso, con respecto a la espiritualidad, desde chiquita siempre tuve un gran llamado con siempre cuento de que vengo de una familia muy creyente y quizás a mí me pasaba de que yo tenía una gran conexión, pero por ahí me cuestionaba mucho, porque no conecto con la verdad absoluta. No me gusta. Me gusta cuestionarme y esto, investigar un poquito más. Y después, a medida que fui creciendo, la verdad que, bueno, había muchas cosas que no comprendía, que no entendía, y quizás me fui eh, desplazando un poquito más de la espiritualidad o de la conexión del ser. Y bueno, de una forma u otra, la vida te va llevando por caminos que uno se empieza a autoconocer y, y empieza esto, a ver un poquito más allá. Y bueno, después de eso, después de que tuve una pérdida grande de un familiar muy cercano, siento que fue mi gran despertar, como de decir, bueno, eh, creo que hay otra forma también de vivir, o esto de replantearme cosas personales, más allá de la edad, sino que quizás siempre esto, de que no había coherencia en el mundo externo con mi mundo interno. Entonces, bueno, empecé a profundizar un poquito más con las terapias. Al principio no creía mucho, honestamente no creía mucho en las terapias alternativas,
hasta que, bueno, me abrí a pedir ayuda en mi proceso de duelo, de esto, buscando siempre estar en paz y estar tranquila. Y una cosa a otra, fui a mi caminito, fui conociendo gentes, fui empezándome a sentir mejor. Con respecto a la meditación, tampoco me salía y de a poquito, de a poquito, de a poquito, siempre fue como mi alma o una fuerza sobrenatural que siempre me salía de acá, ¿no? Como que capaz que mi mente o mis creencias dudaba o no creía mucho, pero mi alma siempre me fue guiando de esto de conectar con personas, palabras, canciones, más allá de la religión, más allá de todo, sino que es esto, siempre lo que a mí me guiaba es esto, buscar la paz, sentirme mejor. Y bueno, así fue una cosa a la otra, empecé a conocer más gente, a estudiar, porque muy curiosa siempre, investigar mucho y bueno, empecé esto, a hacerlo más que todo desde el autoconocimiento y desde la terapia, siempre como paciente. Y cuando menos me di cuenta, me remetí, empecé a conocer gente, me parecía así como un mundo asombroso, como wow, todas las cosas que había, todas las terapias que había. Y bueno, eso, fui aprobando, escuchando, aprendiendo. eh, y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé esto, conectándome con las personas. E inclusive yo comencé como masajista también. Un día para el otro dije, quiero hacer esto. No me pregunté qué era, ventosa, medicina china, no entendía nada. Yo fui, hice un curso y después que lo hice dije, ay, qué difícil ego, con los meridianos, las patologías y un montón de cosas. La verdad que era muy interesante, pero para mí era un poco complejo. Así que bueno, esto, empecé a consumir un poquito más de esa información y ver cómo todo estaba conectado. En distintos puntos de vista, todos llegan a lo mismo, a nuestro mundo emocional, el pasado, el presente, todo estaba conectado. Entonces, bueno, desde ahí, eh, una vez trabajaba atención al cliente y un día para el otro, bueno, me quedé sin trabajo y yo siento como siempre mi guía empujándome, ¿no? A un siguiente nivel. Me acuerdo que una amiga mía me dijo, Rocío, ¿por qué no haces lo tuyo? ¿Por qué todo lo que siempre venís estudiando y investigando hace un montón de tiempo, ¿por qué no lo empezás a hacer? En vez de buscar un trabajo que no te gusta para sobrevivir. Y cuando me dijo eso me quedé pensando y era real, solamente tenía que animarme, porque a mí me faltaba experiencia con las personas, la teoría yo la tenía, y la experiencia con las personas se iba a ir dando en el proceso. Y Es bueno, como empecé a golpear que, puertas como que el salto da miedo, ¿no? Dio miedo. totalmente, y también miedo de no hacerlo bien, quizás también desde mis carencias internas, ¿no? De mi autoestima, quizás qué más necesitaba estudiar para dar el primer paso. Quizás tenía, como dije antes, mucha teórica, pero la experiencia del hacer lo es todo también, porque uno ahí empieza a encontrar su personalidad, su toque, en cada cosa que haga, ya sea en una receta o lo que fuese, y ni hablar que trabajar con personas. Cada persona es distinta y en ese proceso uno va aprendiendo a través del otro y viceversa. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué sale. Empecé a golpear puertas, se fue dando y de no tener nada empecé a tener dos, tres trabajos de lo mismo y después me empecé a largar sola de a poquito, boca en boca y bueno, después empecé a conectar un poquito más con lo emocional porque bueno, me llamaba mucho la atención distintos puntos de vista. Por ejemplo, barras de Axel, las creencias, las constelaciones, las patologías. Y dije, wow, qué inmenso que es todo esto. Entonces, bueno, de a poquito, de a poquito, de a poquito y bueno, hoy vivo al 100% de lo que es acompañar procesos desde otro lugar
También comprender que cada cosa son etapas, porque dejé de hacer masajes porque, bueno, empezó a desarrollarse mis canales de la sensibilidad y ya me empezó a hacer mal físicamente. Siento que mi pasión de lo que son los meridianos y las patologías fue el inicio, la punta del iceberg, y después empezó a desarrollarse otro camino y comprender eso también, de que con todo mi cuerpo ya sentí que fue un ciclo y soltar también de nuevo el tema del miedo y animarme a algo distinto, a que mi alma, a que mis guías, Dios, el universo me acompañaran. Y bueno, se fue dando y hoy estoy acá al 100% conectada con esto, con mi corazón, más allá de una estructura, sino es esto de poder acompañar y poder ver más allá de nuestros ojos. Esa es mi pequeña y gran era ratona, así que vos ir preguntándome, yo me charlo todo. Para la gente que se va sumando, bueno, ya nos han dejado saludos, Lore y Gastón de Buenos Aires, nos están viendo desde España, nos están viendo desde las tierras de Córdoba, de Yacanto de Calamuchita, así que un saludo a toda la gente que nos está dejando. Adriana desde Córdoba. Bueno, yo cuando me comuniqué con vos y lo puse en las redes, te presentó como medium psíquica. Para una persona que hoy está viendo el vivo y no sabe qué es la mediunidad, ¿cómo lo podrías explicar? ¿Y qué diferencia hay, si es que hay, entre la mediunidad, ser medium y ser medium psíquica? Bien, buena. La verdad, te voy a ser honesta antes de comenzar. Estuve leyendo un poco, porque bueno, en internet hay muchísima información realmente. Y después dije, bueno, hoy me pongo al servicio de poder hablar de... Siento de que nada es una verdad absoluta, cada uno lo vive desde su lugar y eso es lo rico también de compartir distintas perspectivas. Con respecto a la mediunidad, todos somos mediums, ¿sí? ¿En qué sentido? Constantemente somos influenciados por algo y la mediunidad yo somos como receptores de información, ¿sí? En el caso de la mediunidad psíquica es cuando uno empieza a desarrollar, ¿sí? Dones, si se podría decir, donde podemos comunicar información entre el cielo y la tierra. ¿Me explicó? Es como, y justamente con respecto a Código Nuevo Humano, nosotros hablamos de acompañar procesos desde la mediunidad del alma. ¿Qué significa? Acompañar desde facilitar el alma. ¿Qué necesita esa persona para conectar con la claridad, para conectar con lo que realmente es, más allá de su historia o sus heridas? Trabajarlas para poder conectar con la esencia original, que es el ser auténtico y lo que verdaderamente somos. Qué profundo, ¿no? Eso por Llegar al alma. exactamente. Y, y conectamos desde el alma, podemos conectar con la puerta también de toda la información que tenemos en nuestra alma. En el sentido de que ahí nos damos cuenta que siempre buscamos afuera cuando adentro lo hay todo. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele el estómago? ¿Qué me pasa? Toda la respuesta está en nosotros. Solamente hay que aprender a esto, a escucharte, qué es lo que no estoy pudiendo ver y qué es lo que mi alma me está pidiendo. O si eso, estoy en incoherencia también, ¿no? En lo que es la mente, cuerpo y alma. Entonces poder mirarla y escucharla, fluidez, que somos un todo como el infinito, ¿no? Hoy yo en privado te preguntaba por si podías dejar mensajes de alguna persona fallecida. Entonces,
ahí yo creo que también hay una diferencia entre, no sé cómo decirlo, porque todos somos medium, pero cómo se despierta o cómo podemos trabajar con seres que ya no están, o cómo podemos trabajar con nosotros, con seres que estamos aquí y ahora. Bien, interesantísimo también. Bueno, a ver, con respecto a... los desglosemos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Cómo Sí. podemos desarrollar la mediunidad desde el autoconocimiento? En el sentido de que a medida que cuando uno va sanando, va limpiando el canal. Simplemente eso, porque por ejemplo, a medida que uno eso va siendo consciente de las heridas, increíble, es ahí uno a donde empieza a limpiar hasta la propia energía de uno, los chakras, empieza a conectarse con la conciencia. Eso por un lado. Y con respecto a los seres, nuestros seres queridos, nuestros ancestros, eh, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando es un mensaje de ellos? Lo vamos a sentir con todo el cuerpo. Simplemente eso, lo vamos a sentir de acá. Puede ser hasta inclusive, se nos puede erizar la piel, puede ser justo una palabra, una canción a través del otro, en el Instagram, viste que uno por ahí empieza a scrollear, lo que fuese, una persona que ni conozco en la calle, ellos se manifiestan en todos lados, e inclusive hasta en los sueños. Y ni siquiera, y quizás a mí me pasó con mi abuela, de que cuando falleció, eh, la buscaba en todos lados, literal. Y por ahí, que eso, que quería verla o quería saber cómo estaba. Quizás también desde mi herida, ¿no? Desde mi dolor. Y cuando comprendí de que a medida que fui sanando mis heridas, justamente mi dolor interno, pude soltar también mis expectativas y cuando uno suelta también más se relaja a recibir y comprendiendo de que todo es perfecto. Y después que dejé de buscar, lo empecé a encontrar todo, inclusive hasta en los sueños, por ejemplo, quizás cuando la veía, ni siquiera me decía algo, la veía y ya telepáticamente me transmitía su mensaje, literal. Y inclusive me pasa en la actualidad que hasta cuando la siento o lo que fuese, lo siento con todo, es como muy ella, son palabras o cosas que son, es muy ella y lo siento acá. Esa es la diferencia o ese es el filtro. Para trabajar en el filtro hay que trabajar eso, en uno, en respirar, en empezar a trabajar sus heridas, simplemente eso. Para no Em, irnos también a la, perdón, para no irnos tampoco porque por ahí uno se va un poco a la fantasía, ¿no? Y ahí es a donde Ujú. dice, que esto es real, esto es verdad, esto es mentira. Bueno, lo que te va a ayudar a eso es cuestionártelo y sentirlo. Como digo, la respuesta lo vamos a sentir con todo el cuerpo. ¿Qué es el código nuevo humano? Que bueno, yo lo he encontrado por Memel Andívar y te encontré como alumna. ¿Qué tiene que ver esto con, primero, qué es, qué tiene que ver con la espiritualidad, con Dios? Contanos un poco. Bien. Bueno, sí, el método es de Meme, Mercedes Landívar, la pueden encontrar en todas las plataformas, en YouTube, TikTok, Instagram, inclusive hizo un Instagram hablando sobre el código nuevo humano, que es, ella lo canalizó, inclusive hay hasta libros que escribió de código nuevo humano, es un instituto, ¿sí? Donde siempre la esencia original habla esto del autoconocimiento, ¿sí? Eh, y por otro lado, bueno, escribí un poquito porque digo, bueno, capaz que por ahí me puedo poner un poco nerviosa. Entonces escribí, ¿qué es código nuevo humano? Es un método. Y cuando vos me preguntaste por audio,
Yo diría de que sí, es una filosofía también de vida. ¿En qué sentido? De que cuando uno trabaja la conciencia, empezás a ver la vida desde otro lugar, ¿sí? Esto es más allá de una religión, una cultura o edad. Pasa por otro lado. Es como conectarnos con nuestra alma y con el corazón. Nosotros, o lo que es el método, habla real de Dios, pero nosotros no como, por lo menos lo que yo comprendo o lo que yo siento también, no comulgamos Dios sobre una religión, sino como una conciencia. ¿En qué sentido? De que para mí Dios es sinónimo a amor y el amor es sinónimo a libertad, más allá del punto de vista o creencia. Hay personas, inclusive, a mí me ha pasado de entender a personas que no creen ni en Dios ni en nada. Y, y el denominador común de todas las creencias es eso, el amor, ¿sí? Básicamente eso. Respecto al código no humano, es un programa que nos ayuda al renacimiento del ser para conectar con la paz. Inclusive el instituto o el método se divide en ocho pasos. Los pasos no son lineales. ¿En qué sentido? Es como, mira, inclusive hice un dibujito, no sé si sí, código no humano y ocho círculos, ¿sí? Y esos círculos, ahí serían los pasos para conectar con esto, con el ser original, donde empezamos a desglosar distintos procesos que puede estar la persona para esto sanar sus heridas y volver a conectar con lo que realmente es. ¿En qué sentido? De que llegamos a la aceptación de quién somos, que somos hijos de nuestros padres también, y, y básicamente eso, conectar con la esencia, que somos parte de la comunidad también, parte de la sociedad, nuestro aporte también a la humanidad. Empezamos a conectar inclusive con nuestro propósito de vida. Básicamente eso es. No sé si quedó muy Yo, claro. y yo estuve escuchando algunos videos de Meme, también te estuve escuchando a vos, em, entendí que es como, primero que es un método que ella canalizó, em, que bueno, tiene sus libros y que es conocernos muy profundamente, ¿no? Real, real, tal cual, tal cual. Es, y la verdad que es súper profundo porque es conectar con lo que realmente sos, tal cual, desde tus virtudes, tus talentos, tus patrones, con tu voluntad, con lo que realmente sos, con la luz y con la oscuridad, la dualidad. Si no integramos nuestra sombra o nuestras carencias o nuestras heridas, no podemos renacer para poder mirar el mundo con otros ojos. Y como dije antes, siempre el condimento, absolutamente todo, es el amor, ¿no? El amor todo lo sana, el amor todo lo cura, el amor todo lo trasciende. Básicamente es eso también. Y, y con respecto a Dios, yo siento de que, como dije antes, es un estado de conciencia. ¿En qué sentido? De que es más allá de una religión. Siento que la espiritualidad es mucho más grande que algo chiquitito que podamos llegar a encasillar como seres humanos terrenales. Y cuando empezamos a mirarlo desde ese lugar también comprendemos que hay cuatro pilares fundamentales también, ¿no? Con respecto al respeto, que cada uno piensa y vive distinto, ¿no? Con respecto a esto, a poder ser y dejar ser al otro, con respecto también de que somos un todo, ¿sí? Y con respecto a esto, a volver a unirnos, ¿sí? Para poder evolucionar. Dije cuatro pilares porque, bueno, también por otro lado, si lo miramos
por, a ver, cuerpo, alma, mente, emoción. Es como una mesa, ¿no? Para generar una estabilidad, algo sólido. Eso El siento que código, por lo menos es para sí, mí, la espiritualidad. el código nuevo humano. A ver, yo creo que hay dos instancias. Una en la que podés aprender, como estás haciendo vos, que sos alumna, y otra donde entiendo podés tomar una sesión de lo que es el código nuevo humano. Claro, sería así. Nosotros, por ejemplo, que estamos estudiando, estamos formándonos para ser facilitadores, para justamente ayudar a otras personas a autoconocerse. Y también se pueden tomar sesiones que justamente en la página, en la web de MM, están los facilitadores, los que ya se recibieron y los que se reciben próximamente, que ahí a donde salgo la camada mía en octubre, y a través de la mediunidad y a través de lo que es hipnosis, ayudamos a conectar esto con la información que hay en nuestro inconsciente para acompañar procesos de sanación. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un método, básicamente, donde la persona ingresa en un proceso de relajación. No es que se duerme ni pierde el control para nada, al contrario, constantemente estamos en estado hipnótico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estoy con el celu y me olvido de lo que pasa, me meto en algo. Con respecto a la hipnosis, pasa exactamente lo mismo. La persona, al conectar con tu voz, se relaja y se habilita a que la información de su inconsciente flote, si se podría decir. Y nosotros acompañamos a que la persona, esto, para reprogramar lo que hoy no hay fluidez en su presente, a través de esto, de la hipnosis, de este método. Bien, Básicamente eso. y una persona, por ejemplo, quiere trabajar con el código no humano, bueno, vos nos contabas que te vas a ser facilitadora a partir de octubre. Sí, a partir de octubre ya nos recibimos. Yo, la pregunta mía ahora es la siguiente. Eh, no sé si coincidís conmigo, pero que veo que somos nuestra camada o por ahí los jóvenes que están como medios perdidos para saber a dónde vamos, cuál es nuestro propósito, a qué vinimos. Antes como que quizás nuestros padres, nuestros abuelos decían, bueno, tenés que trabajar tenés que estudiar esto. Y ahora es como que eso no se impone, pero aún así el ser humano está como, como perdido. Y digo, esto quizás nos ayude a encontrarnos y saber qué queremos y qué es lo que vinimos a hacer, porque es más allá de lo que, a ver, de un trabajo, como decís vos, es qué vinimos a hacer a este mundo. Y también poder elegir desde el alma, desde la conciencia también, ¿no? Porque también tenemos la capacidad de poder crear y conectar más allá de una necesidad. Justamente ahí está el autoconocimiento, porque como dijiste vos, hay también lealtades invisibles, ¿no? Por amor ciego de repetir patrones. Y a través del autoconocimiento uno puede ser consciente de eso. Si quiero hacer esto o no quiero hacer eso. Y ahí también conectar con el poder personal, ¿no? De, como dije antes, de poder elegir quién quiero ser. Entonces, básicamente, sí, la verdad que en lo personal a mí este programa me transformó la vida increíblemente. Yo quizás antes de conectar con Código Nuevo Humano, porque la verdad que a mí realmente me llamó desde el alma, en el sentido de que cuando yo ingresé, mucho no sabía de qué se trataba,
pero yo sabía que me iba a cambiar la vida. Ese era mi fuerza, si se podría decir, lo que a mí me impulsaba a llegar a conectar con Meme, inclusive con Mercedes Landívar. Doy fe de eso, inclusive quizás antes de comenzar yo ya venía ejerciendo, trabajando, conectándome con lo que quería hacer, pero bueno, siempre es como una capa de cebolla, siempre hay cosas, ¿no? Para sanar, para trascender y bueno, y claramente por ahí hay cosas que no podemos ver más allá de nuestros ojos. Y bueno, y ahí es donde empezamos a conectar, de dejarnos guiar, aprender a dejarnos guiar para renacer también, ¿no? El ser humano es evolución, constantemente va cambiando, ¿sí? Entonces poder abrirse a eso es fantástico. Yo, en lo personal, que, bueno, estudié el año pasado el diplomado en lectura de pies, que es como una biodescodificación a través de los pies. em, Siempre digo que para mí fue un proceso muy fuerte, porque primero lo tiene que pasar uno para poder después transmitirlo al otro. Y ese transitar de ese diplomado o lo tuyo de estar en el nuevo Código Humano, ese transitar no es fácil, es pasarlo por nuestro cuerpo, por nuestra alma. Totalmente, totalmente. Bueno, con respecto a eso también hay, con respecto a Código Nuevo Humano, para recibirnos, para ser facilitadores del alma, también son distintas fases, son tres fases. La fase uno es justamente el autoconocimiento. La fase 2 es a donde aprendemos a facilitar a otras personas, empezar a conectar y acompañar. Y fase 3, digamos, es donde nos desarrollamos en nuestra habilidad. Pero sí, es real, es tal cual. Es antes de transmitirlos o empezar a conectar con otra persona, es un trabajito personal y es fantástico. Es un antes y un después, no tengo duda. Pasarlo por el cuerpo para mí es clave para poder eh, conectar con realmente, como dije antes, más allá de la teoría, sino es que vivir tu propia experiencia y base a eso también poder compartirlo con un otro. Increíble. ¿Cómo, eh, cómo lo definís vos para vos? Y en este proceso de estudiante, ¿qué fue lo que más resonó, que dijiste, wow, es esto? Porque hay algo siempre que es como que dentro de, más allá de que te llamó la atención, Meme, que vos decías, sí, lo voy a hacer, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Renacer, Hermosa palabra. básicamente chiquitita y muy poderosa. Básicamente y grandemente renacer es como trabajar sobre la conciencia para poder abrirme a esto, a expandirme, a ser. Sin, como dije antes, son capas y capas por ahí. eh, a medida que vas transitando cada paso, cada cuadra, cada año, cada día, cada mes, va discerniendo y sabe que no sé si siempre te falta algo, pero siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo para sanar o para escuchar o para hacer conciencia. Y quizás a mí lo que realmente mi alma me lo pedía era justamente esto, como renacer y conectar desde el corazón también. Es un llamado del alma, Bueno, de aquí vivir en paz. voy a empezar a leer porque se me van a pasar los mensajes. Eh, Ah, Esta persona de España que dice volver a uno mismo a través de nuestros padres. Ella nació para esto, es mágica y maravillosa. Eh, Majo es mi compañera, excelente Majo, colega.
Claro, porque no sabía cómo era su nombre, Majo. Gaby nos Majo. dice, cuando hablaste de mediunidad, que dice, es muy buena la descripción que hace, el soltar nos permite conectar con todo. Espectacular, increíble. Gracias, Bueno, Gaby. Gaby Ahí también también hace, está Vicky, es otra colega mía, también Gaby, de Código No Humano. Gaby hace terapias alternativas, es mi hermana, pero vive en las sierras, en Yacanto de Calamuchita. Oh, mirá, qué hermoso. Hola, Gaby, enorme. Así que ya les estoy anunciando que la semana que viene vamos a hablar de la Pachamama que se viene el 1 de agosto, que lo va a venir a realizar la ceremonia aquí a Marcos Juárez. Qué Eh, hermoso. Así que esa es una de las cosas que hace. Bueno, acá Vivi dice si son presenciales o online las sesiones. Eh, yo en este momento estoy trabajando de forma online, pero bueno, se puede trabajar, para la energía no tiene tiempo ni espacio. Se puede trabajar de todas las formas posibles que uno pueda crear. ¿Vos ya podés trabajar con el código no humano o todavía no? ¿O es como haces un conjunto de todo lo que sabes? En este momento yo estoy haciendo prácticas de código no humano, pero por mi cuenta sí soy facilitadora desde la mediunidad donde acompaño procesos de sanación. Eso sí, ¿Tiene un tiempo? inclusive he estado dando tallercitos. ¿Cómo? No, no te escucho y después te pregunto. Que decía que inclusive estoy creando talleres nuevos, momentos de poder conectar con el ser, con el cuerpo, con nuestro mundo emocional y con nuestra mente. Inclusive también, bueno, todo lo que son limpiezas, liberaciones emocionales, trabajo mucho desde el plano astral, todo lo que son eh, patologías, inclusive también creando esto, sesiones también para volver a conectar con los niños. Antes, cuando trabajaba de forma presencial, bueno, siempre trabajé con todas las edades, pero bueno, hoy siento también esto un llamado para volver a conectar con los niños, que creo que ahí también es donde más amor deberíamos poner, ¿no? Que ellos son la semilla del mañana también, y sabiendo de que hoy en día con tantas herramientas o tanta información, sabemos que la infancia es muy importante, es valiosa para poder que el día de mañana haya gente más consciente, adultos más conscientes. Bueno, te doy fe que la sanación a distancia es igualmente efectiva que presencial. Recomiendo Rocío al 100%. A mí me ha dado sesiones, esto, es muy talentosa, sus dones son muy hermosos. Hermosa. Gracias, gracias de corazón. Gracias, gracias. Bien, la pregunta era si con respecto al nuevo código humano, si nosotros hacemos una sesión o tenemos que hacer tres, o eso depende de cada persona, cómo vaya llevando su proceso. Bueno, se recomienda de que mínimo haga 3 sesiones para que se empiece a mover la conciencia, porque se recomienda una por mes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la sesión de hipnosis y en la sesión se graba una reprogramación. Por ejemplo, yo tengo hoy un problema, no sé, de alimentación, o tengo un problema con el dinero. Entonces, es el origen de lo que yo hoy quiero trabajar. Bueno, me hacen la sesión, me facilitan, y el facilitador me graba un audio de reprogramación, donde inclusive lo hago yo, inclusive a la noche, uno antes de dormir, reprograma, ¿sí?, el inconsciente. Lo tiene que escuchar para que durante el mes
empieza a mover, esa información se empieza a mover. El mes que viene seguramente que va a salir otra cosa y como dije antes, se recomiendan mínimos 3 sesiones. Pero obviamente el plan es personalizado también, acorde el paciente, la conciencia y demás. Esta pregunta por ahí no es fácil, pero digo, ¿qué es la conciencia, no? Vos antes hablabas o todo el tiempo remarcás la conciencia. ¿Cómo trabajamos sobre la conciencia de una persona, de un ser humano? Bueno, a ver, qué buena pregunta. Bueno, yo siempre, como dije, hablo desde lo que yo siento. Sí, obvio. Nuestra cabeza o nuestros pensamientos, o somos, a ver, un 100%, ¿no? Tenemos, científicamente inclusive, esto está en cualquier lado, lo podemos encontrar, dice que el ser humano es 97% inconsciente y 3% consciente. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, está el famoso, yo cuando crecí, yo no sabía cómo caminar. Fue un proceso, ¿sí? Hasta que mis huesos estuvieron bien sólidos, motrizmente, etcétera. Y hoy, siendo adulta, ya ni siquiera pienso cómo caminar. Es algo ya inconsciente inclusive. Igual que la respiración. Cuando se vuelve consciente la respiración, por ejemplo, que sin respirar no podemos vivir, Ujú. cuando presto atención, cuando presto atención a mi respiración, vuelvo a la conciencia, conectando esto con el cielo y con la tierra, conectando con mi cuerpo, con lo que me pasa. Justo ahí está la conciencia. Excelente Yo la podría... respuesta. Muchas gracias. Sí, porque bueno, estos temas son muy amplios también, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista, como siempre lo digo. Sí, pero a veces es tan amplio, pero lo podemos reducir en estas palabras, ¿no? Y se entendió muy bien de qué se trata y de lo que somos inconscientes y de lo que no somos conscientes y despertar esa conciencia que creo que, bueno, lo tendríamos que hacer todos, digamos. Uno no se pone a pensar que inconscientemente respira y respira y tomás conciencia de si estoy vivo, estoy respirando. Exactamente. Y algo que a mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, a hacer conciencia, es cuestionarme las cosas. Simplemente cuestionármelo. Y eso es donde uno aprende a discernir qué es lo que, o qué es lo que no estoy pudiendo ver, qué es lo que realmente, por ejemplo, me molesta de esta situación. Me molesta que no sé, que alguien me tocó bocina, o qué es lo que realmente me molesta. ¿Qué es lo que realmente me está pasando en este momento? Entonces ahí es donde uno empieza a limpiar, como por ejemplo nos ponemos un anteojo, empezamos a limpiar el lente, porque si el lente está sucio, vemos todo nublado. Pero si paramos y limpiamos el lente, nos ponemos el lente y observamos, empezamos a ser conscientes. Como dijiste vos, en la simpleza lo hay todo. Acá hay una pregunta que no, bueno, vos me la vas a responder. Me la escribieron hoy a la tarde. Lore pregunta si los dolores recurrentes de cabeza pueden ser porque una persona tiene o sería un síntoma de una capacidad de mediunidad. Creo que antes lo respondiste, no sé si tiene que ver con eso, pero para Lore la respuesta que darías. Bueno, Lore, bueno, a ver, dame 2 segunditos. Lo que yo le recomendaría a Lore, en realidad yo siento de que el cuerpo, cuando hay una manifestación física, es porque es como, son sensores.
¿En qué sentido? De que el cuerpo físico me, me llama la atención, pueden ser muchas cosas. Puede ser, no sé, una mala alimentación, puede ser que le falte agua, puede ser sobre exceso de pensamientos, puede ser su mundo emocional que la está llamando la atención, pueden ser muchas cosas. Pero como dije antes, la mediunidad o los dones o las capacidades se van desarrollando a medida que uno se autoconoce. Y uno, a medida que se autoconoce, desde esa conciencia empieza a limpiar los canales, que son los famosos chakras, nuestros puntos energéticos, que almacenamos información. Entonces, algo cuando, por ejemplo, cuando hay un exceso de energía, puede generar un bloqueo también. Entonces, uno a medida que esto va desde los hábitos, desde las cosas chiquititas hasta las cosas más complejas, empieza a trabajarlas de causa y consecuencia. Simplemente eso. Pero como dije, es como, es, es un trabajo interno. El código no humano, eh, supongo que debe incluir esto de que traemos tanto, ¿no? Las creencias limitantes, todo lo que tenga que ver con nuestros ancestros, trabas que por ahí sentimos que no podemos salir adelante y que quizás no sea nuestro, tiene que ver también con tomar conciencia de eso, ¿no? Tal cual, exactamente. Inclusive, bueno, por ejemplo, yo voy a contar sobre mi experiencia. Eh, bueno, yo antes de comenzar el programa, yo ya venía ejerciendo sobre lo que son las constelaciones, Ujú. hablando sobre los orígenes y distintos puntos de vista, y me pasaba a mí de que en mi proceso personal, quizás yo conectaba desde una lealtad, mi servicio, de dar, de ser salvadora, de conectar con las víctimas. Inclusive me he dado cuenta en el proceso del programa de que muchas cosas hasta me había olvidado. Yo recuerdo exactamente cuando estudié constelaciones, yo decía, wow, porque estaba muy fascinada, porque la verdad que no, nunca lo hice con ningún interés de ejercer. Es más, nunca me imaginé llegar a este punto de mi vida, realmente, nunca me lo imaginé. Y cuando estaba estudiando yo decía, wow, porque a través de que tomo una sesión, mi familia también sana. Entonces, cuando se me bloqueó ese pensamiento, dije, qué increíble. Yo ni siquiera, hasta, mira vos, me puse hasta en segundo plano de que quizás mi primer llamado fue buscar la paz, estar bien yo. Y en vez de pensar de que eso se iba a expandir, dije, no, a través de mi sanación, mi familia va a vivir en paz o va a estar mejor. Entonces ahí te das cuenta lo que es la lealtad. Entonces, en mi proceso personal es ahí también donde puse un poco de pausa porque dije, bueno, tengo que trabajar mi conciencia para poder dar desde otro lugar también, ¿no? Porque el Salvador va salvando buscando ser salvado. Entonces empecé a rever, introspección y empezar a esto, a hacer un caminito interno para poder darle luz o amor a ese rincón que no estaba pudiendo ver. Entonces, es increíble porque hoy siento de que mi perspectiva con respecto a mis ancestros y los patrones se fue un peso de encima de mi espalda. ¿En qué sentido? De que hoy conecto y decido conectar desde los dones y desde de los talentos de mi familia, de mis ancestros, y que el denominador común sea el amor. Simplemente eso. Para, como dije antes, para dejar de conectar con el dolor, con el sufrimiento, con los patrones, con, ay, de nuevo me salió esto que era de mi abuelo, de mi tatarabuelo, ¿hasta cuándo? Porque si lo miras así es como un círculo vicioso, un bucle que no termina más. Y tan solo decirlo ya como te genera un peso en la espalda.
pero cuando pude ver más allá y decir, wow, somos un todo, y, y yo aceptando mis orígenes y mirándolos con amor y comprendiendo que hicieron lo que pudieron y que gracias a ellos yo estoy aquí, gracias a mi madre que me dio la vida, gracias a mi padre que me dieron la vida y todos mis antepasados, estoy acá, ya está. Simplemente eso, soy la manifestación de ellos y yo vine a mi familia a amarla, no a salvarla, ni a crucificarla, ni nada. Simplemente vine a amarla. Y mi vida se transformó. O sea, y está en un proceso, obviamente, porque todos los días sale algo nuevo, pero de eso se trata, de eso se trata. La vida no es lineal, la vida es unos días más arriba, otros días un poquito más abajo, pero de eso se trata, ¿no? Dejar de romantizar también la espiritualidad, que ya está, que todo es color de rosa, no, para nada. Eso te iba a preguntar porque a muchos nos pasa, creo que estamos despertando y somos un montón los que estamos despertando y nosotros estamos acá también, pero así como hay mucha gente que lo hablaba el otro día hice con Sheila, que es tarotista y además de otras cosas, que hay mucha gente que todavía juzga lo que nosotros hacemos o a lo que nosotros nos dedicamos. No sé si te pasa a vos de que a lo mejor te alejaste de, no sé si seres queridos, amigos, o que te ha pasado que te digan, vos trabajás de eso. Eh, por ahí yo sé que hay mucha apertura, pero que todavía nos falta, me parece. ¿Sabes qué a mí me ayudó a expandirme mucho? Trascender mi juicio interno. Y ahí viene esta famosa frase de lo que pasa afuera, pasa adentro. Muchas veces eh, nuestro juicio interno de la vergüenza o inclusive el qué dirán o inclusive esto, rechazar mi pasado es lo que me limita a ser quien soy, un ser auténtico que simplemente es. Entonces, cuando uno empieza a trabajar esa vocecita interna, eh, lo de afuera como que deja de tener peso, porque si es porque el qué dirán, a ver, hablar es gratis, es parte de la vida también, y si es por otro lado, tampoco soy tan importante para que, me explico como que, capaz que si alguien dice algo como que, bueno, es pasajero y soltar. Muchas veces las críticas, bueno, hablan más de uno que del otro también, porque quizás es una perspectiva, no es una verdad absoluta. Y con respecto al entorno, espectacular tema, porque para uno, para autoconocerse o para romper un patrón o lo que fuese, necesita un poco aislarse también, para empezar a conectar con su propia identidad. ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Qué me mueve? ¿Qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me mueve? ¿Qué me enciende la vida? Entonces, si yo no sé quién soy, obviamente que en mi entorno siempre voy a ser influenciada por lo que fuese, por las juntas o lo que sea. Pero como dije antes, lo que pasa adentro pasa afuera. Entonces, si mi entorno no está en coherencia, porque quizás me está invitando a hacer conciencia que yo no estoy en coherencia. Y cuando me va a dejar de molestar cuando trabaje en mí. Y con respecto, justamente hoy vi un video que dije, wow, qué increíble, que dice de que, por ejemplo, la mediunidad es un proceso de aceptarla, es como salir del closet, en el sentido de poder aceptar lo que realmente sos, lo que realmente a vos te llena de vida o te hace feliz también, ¿no? Con respecto a la espiritualidad y cuando empezás a aceptar desde, no la rendición, sino desde el amor, porque sos un ser auténtico y eso te llena de vida, como que el juicio y todo eso empieza a hacerse ese peso también, ¿no? Y empezás a ver las cosas desde otro lugar. Pero a mí, por ejemplo, me siento de que al principio me limitaba mucho eso,
mis críticas internas, me daba vergüenza, y inclusive eh, me empecé a darme cuenta de que tenía resistencias también, y, y bueno, ahí es donde también uno empieza a conectar con la voluntad y a pasar la nafta también, ¿no? De decir, bueno, a ver, siento una resistencia interna, no va a desaparecer hasta que no la trabaje. Y aunque me genere incomodidad, sé que esto va a ser el puente. Y después como que empieza a tener otro brillo, otra energía, empieza a tener otra cuestión. Pero si uno se acepta, por causa y consecuencia eso se expande. Si uno se ama, si uno se respeta, por causa y consecuencia se expande. No hay una repelida ni nada por el estilo. Ya eso solo es como que se renueva, es como el agua, ¿no? El agua, yo lo tengo un vaso, está sucio y para que se limpie necesito agua y quizás salga un poco turbia hasta que empiece a fluir más pura. Bien, yo siento que después de esta charla salgo súper expandida. Una pregunta que voy a hacer de mi parte, que se me ocurrió en este momento, es si el Código Nuevo Humano trabaja lo físico, lo emocional. Antes hablaste de los niños. Yo, por ejemplo, cuando hice lectura de pies, que me pasó un poco como vos, que lo estudié, me recibí, pero que no lo estoy ejerciendo. Eh, También había un apartado sobre los niños. Digo, qué importancia, ¿no? Es poder ayudar a los niños, porque a veces sí, nosotros podemos hacer porque somos más grandes, entendemos mejor las cosas, pero ¿cómo podemos ayudar a los niños como, por ejemplo, como padres? Y si se puede trabajar lo físico y también lo emocional, lo espiritual, o si es un todo, ¿cómo se trabaja? Es un todo. Hay personas que quizás resuenan más, por ejemplo, yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Hay personas que resuenan más, por ejemplo, con lo mental, hay personas que resuenan más con lo físico y hay personas que resuenan más desde lo espiritual. Y ahí es donde el facilitador también anexa a lo que la persona necesita, tanto o que está bloqueado o que necesita desarrollar o por dónde necesita liberar. Cada paciente es distinto y, y la entrega inclusive es distinta. Por ejemplo, a mí me pasa de que a la hora de abrir una sesión, eh, hay veces que hay personas, como dije antes, son más lógicas, más mentales, y quizás tengo que entrar mucho desde la mente, porque es el área donde esa persona se siente cómoda o necesita ciencia para poder ver la otra cara de la moneda. Con respecto a las personas que conectan mucho con el cuerpo, eh, es poder que, por ejemplo, les acompaño a que observen en su cuerpo dónde está almacenada la información. No sé, en la espalda, en los hombros, en el pecho. Pero como dije antes, somos un todo. Y hay personas que conectan, por ejemplo, más desde lo espiritual, bueno, a través de su puerta espiritual o su conciencia con la coherencia del cuerpo físico, por ejemplo. Capaz que su bloqueo es lo terrenal. Entonces, bueno, eso se va a ir desarrollando como muy personalizado. Ujú. Eso por un lado, no sé si me querés preguntar algo más sobre eso, te No, no, podría. sí, yo digo por ahí, cuando una persona está pasando por una enfermedad, algo físico, Sí, es como vos decís, es un todo. Si no trabajamos lo emocional, lo espiritual, quizás no podamos solucionar lo físico solamente, es un todo. es que seguramente doy fe que atrás de esa patología o ese dolor o esa carga que está en ese órgano, quizás hay un trauma
o quizás hay algo no expresado, algo no liberado o algo reprimido, o lo que como cada uno le llegue, que necesita ser mirado. Por eso es como, el cuerpo físico para mí cuando se enferma es como un auto a toda velocidad y es un freno que me puso, un freno de mano el cuerpo físico. Cuando ya se expresa o se materializa en la enfermedad o en el dolor. Y ni hablar de una patología. Es como ya tanto contenido, tanto sostenido, inclusive, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, eh, con enfermedades hereditarias, eh, en mi caso, por ejemplo, que fue justamente en la punta del iceberg que a mí me empezó a llamar la atención y empecé a investigar un montón, es comprender de que, claro, es una lealtad tan grande de que yo por ti doy la vida y yo por ti sigo sosteniendo este dolor, o todo esto no dicho, o todo esto no liberado, y bueno, es la conciencia que también se hereda, ¿no? Y con respecto a los niños, ahí lo enlazo pasado de que, por ejemplo, muchas veces pacientes, padres, porque bueno, yo no soy padre, no soy madre, pero he aprendido mucho de mis pacientes que más de una oportunidad, una sesión, me han dicho o me han expresado de que muchas veces viven por sus hijos o por sus hijos van a tomar sesiones. Entonces, yo siempre digo, y quizás también lo podría decir como hijo, de que uno si vive por el hijo, o camina o respira por el hijo, ¿no? Por su amor incondicional, hay dos formas de amar. ¿En qué sentido? Uno decide desde dónde ama, desde la herida, desde el dolor, o ama desde la conciencia. Todos hemos sido hijos en algún momento. Entonces, que es también muy pesado sentir de que tu padre también vive por vos. Entonces, poder decir, bueno, a ver, mi hijo quizás es mi ancla emocional para hacer y poder mirarlo desde otro lado. Entonces, creo que no hay una herencia más hermosa que eso, que tener un padre consciente. O quizás para la humanidad no hay algo más hermoso que el cambio empiece en uno. Por ahí uno va por la vida queriendo educar a todo el mundo y el cambio empieza en uno, en las acciones, en los pensamientos, en las emociones, desde tan simple como eso. El cambio empieza en nosotros y por causa y consecuencia de eso se va a expandir en la familia, con el hermano, con el que encontré en el colectivo, con quien fuese. Se expande. Así como se expande lo malo, también se expande lo bueno. Y la sanación sobre todo. Y creo que desde que pude conectar con eso que me han enseñado personas que han pasado por mi consultorio, sesiones, padres así depresivos o tristes, hablando también desde ese dolor también, o también inclusive he hecho unas sesiones hace poco con padres también de no saber cómo ayudar a sus hijos, porque sus hijos están mal o tienen o situaciones de no querer vivir más, también de autolastimarse, adolescentes. Ujú. Eh, y bueno, y eso también me ayudó a reflexionar mucho también, Dios, ayúdame, o universo, guías, cómo puedo acompañar para que este padre haga conciencia, porque en este caso el hijo le está mostrando algo al padre, algo que el padre no está pudiendo ver, no está pudiendo procesar en ese caso. Entonces, también la expansión está en ese padre, para que el hijo haga el cambio, ya que es un niño. Entonces, ahí te das cuenta de que somos un todo. Podemos acompañar a los niños, pero también es muy importante de esto de hacer introspección y mirar hacia adentro también.
Ahora cuando finalicemos la nota vamos a dejar tu Instagram, pero hablábamos antes de las sesiones online o presencial. Bueno, sos de Córdoba Capital. em, ¿Qué te, si yo me comunico con vos, vos me vas o te digo lo que me está pasando, vos me vas a decir, mira, con vos me gustaría hacer tal y tal cosa, ¿qué es lo que vos, qué servicio, o no sé cómo llamarle, pero qué es lo que vos le ofreces a la gente cuando te escribe? Buena pregunta. Porque justamente hoy estoy en un proceso de cambio, entonces también pudiendo hacer introspección de todos mis conocimientos, cómo transmutarlos también en cómo ofrecerlos. Y muchas veces cuando la persona me escribe, lo primero que hago, obviamente, conectar de mis dones también, qué necesita, o poder hacer la escucha activa también, porque uno puede decir algo, pero quizás inconscientemente necesita otra cosa. Entonces también a uno, cuando nos abrimos a ser guiados, podemos ver también el grado de conciencia o por dónde arrancar también. Y de acuerdo también esto, el grado de conciencia de la persona es donde yo puedo sugerirle también por dónde arrancar. Desde, tengo, hoy en este caso podría decir que tengo dos grandes sesiones que engloban distintas cosas. Por ejemplo, podemos, si quieren, la persona que quiere limpiar sus chakras o su energía de lo que es la limpieza energética, yo siempre hablo desde la conciencia. ¿En qué sentido? De que vamos a limpiar, vamos a armonizar, porque la suciedad es parte de la vida, es como barrer. Yo necesito o limpiar, limpieza generar mi casa. Necesito mantener. Pero tengo que ser conciencia, ¿qué es el punto que inconscientemente me genera esto que, boom, baje mi energía o que me contamine? ¿Cuál es la herida o hay algo que activa la supervivencia? Entonces, vamos a limpiar, vamos a trabajar desde el plano astral, psíquico, lo que es la mente, el cuerpo, la emoción, y ahí viene una devolución donde yo le recomiendo al paciente de que, por ejemplo, revea cosas. Y siempre los tips o las herramientas que yo doy son desde lo simpleza hasta un poquito más compleja. ¿En qué sentido? Tomar más agua, de acuerdo también a lo que la persona necesita ajustar, ¿no? Si son hábitos, bueno, trabajemos los hábitos. Necesita caminar, necesita conectar con un cable a tierra para liberar sus emociones. Bueno, ahí es donde personalizadamente le recomienda a la persona qué puede hacer para resolver su día a día, porque la vida está acá, el día a día. Eso por un lado. Por otro lado, esta sesión nueva que se llama Transformación Genética, donde ahí me entrego a lo que es lo que la persona necesita. ¿En qué sentido? Si la persona necesita conectar con sus ancestros, bueno, vamos a conectar con sus ancestros. Para, por ejemplo, soltar la lealtad de sostener algo que no le pertenece. Si a la persona yo necesito generar, por ejemplo, una operación astral en su útero, bueno, vamos a hacer una operación astral desde el útero. Si la persona necesita reprogramar desde lo mental, bueno, vamos a trabajar desde lo mental. Para hacer una liberación de sus pensamientos. Entonces, si la persona necesita conectarse con el cuerpo y con la mente, bueno, vamos a conectar desde el cuerpo y la mente. Esa sesión, como dije antes, eh, es así de amplia, acorde también a la que la persona necesita, en el sentido de que cada sesión va a ser única y diferente. Quizás conectamos más con el cuerpo, quizás conectamos más con esto, volver a tierra. Pero es hermosa, así que los invito
de que lo que ustedes necesiten me escriben y bueno, yo puedo aconsejarles por dónde ir, ¿sí? Eso siempre yo puedo sugerir y también respetando lo que, bueno, la persona necesite, más allá de la creencia o de la estructura, sino es que esto desde la humildad y del amor siempre para poder expandir, para ser mejor persona y vivir en paz. Siempre la esencia es esa. Bueno, a mí de esta charla me queda el amor y expandir la conciencia, ¿no? Tan importante como ese 97% que nombraste, ¿eh? Que nos va a abrir eh, la conciencia. Es como vos dijiste antes, por ahí es tan simple decir, pero es tan amplio como abrir la conciencia. Exactamente, exactamente. Yo realmente por ahí digo, wow, es del corazón, porque quizás vos me comprendiste, pero ¿por qué? Porque te abriste a escuchar desde acá, no desde acá. Por eso llegó por eso lo entendiste. Y ahí te das cuenta de lo que es la conciencia. Es quizás algo que es más allá de explicarlo con una palabra en particular, porque capaz que cada uno lo entendió de distinto lugar. Ujú. Entonces, eh, es hermoso y con respecto al amor, el amor lo es todo. El amor lo es todo. En uno mismo y tanto con el otro también, ¿no? Con un animalito, con una persona que no puede cruzar la calle. El amor lo es todo. Y, y viviendo desde ese lugar, todo empieza a tener otra energía, otra templanza, otra sazón. Y increíble de que, como dije antes, a donde vos pones tu atención, ahí va tu energía. Si vos alimentás el drama, más drama va a haber. Si vos alimentás y cultivás el amor va a estar en todas partes. En una canción, en el silencio, en una frazada, en todo va a estar el amor expandido, porque es eso, es lo que vive acá adentro, es lo que yo decido cultivar en mis pensamientos. Entonces, quizás, por otro lado, cuando los resultados no te acompañan o lo que está sucediendo a tu alrededor no te acompaña, por ahí uno se siente como que está en una neblina y no puedes ver más allá de tus ojos. Y ahí es donde hay que cultivar la fe, en lo que cada uno crea. Yo siento de que la vida nos da todo lo que necesitamos para crecer, aunque en el momento del huracán no pueda llegar a entenderlo, siempre pasan las cosas para algo y por algo. Entonces, cuando uno se nutre y se abraza desde la fe, eso también te genera esa fortaleza que te ayuda a trascender eso, para que, para hacer conciencia, porque si no va a seguir repitiéndose, entonces va a ser una decisión seguir sufriendo. Si yo hago conciencia, puedo generar un cambio para que eso sea un maestro, para poder trascenderlo. Y quizás en ese momento de turbulencia, donde no entiendo nada y todo, nada me acompaña, es donde en el corazón, desde acá, Dios, no sé, universo, por favor ayúdame a tener la sabiduría para transitar esto, porque hoy no estoy pudiendo verlo. Por favor ayúdame a tener fortaleza. Y eso, comprender de que todo sucede para algo, también me saca del estado de víctima, ¿no? Y me ayuda a pararme desde otro lugar. La mayoría de las personas que hace estas terapias o que utiliza estas herramientas nos puso Majo, antes cuando yo hacía la pregunta, antes vos dijiste mis guías, hay gente que trabaja o con los ángeles, con los arcángeles, eh, no sé si también es un todo o con quién te sentís identificada vos, a quién le pedís más vos que te guíe. Qué hermosa pregunta. Qué buena pregunta. Yo siento desde que le pedí,
desde que me entrego a Dios, a la conciencia de Dios, todo lo que hago empezó a tener otra fuerza. Todo, todo, desde las constelaciones, desde las liberaciones, desde la operación astral, desde todo, todo empezó a tener otra fuerza, otra sabiduría, otro, y más que todo, más allá de, y ahí donde me pongo como canal al servicio, y donde uno lo puede comprender cuando la persona cuenta su testimonio. Y ahí decís, wow, increíble. Y ahí te empieza a correr una adrenalina por el cuerpo porque vos decís, no puedo creer, o wow, qué inmenso, qué hermoso. Y también, por ejemplo, en mi último taller, que fue el último taller y primer taller online, donde, bueno, esto, pedía asistencia y pedía Dios, ayúdame, Dios, universo, a mis guías, a mis ancestros, yo le pido asistencia a todos, eh, me abrí Diana, que son seres de la quinta dimensión. Justamente yo cuando comencé mi proceso de despertar espiritual fue a través de la energía playeriana. Ujú. Inclusive fui a un retiro de Juan Manuel Giordano, mi mamá me llevó. La verdad que yo no tenía la menor idea de nada, no sabía quién era él, qué se hacía, que no entendía nada. Para mí era una locura. Yo decía, retiro es sinónimo a que esté, no sé, un campo, todos en carpa, así, esa era mi creencia. Y cuando fui, nada que ver. Me acuerdo de que éramos, no sé, casi 200 personas, 150, era una cantidad de gente y fue inmenso, fue extraordinario. Fue un antes y un después en mi vida. Inclusive, antes del retiro, en la semana, empecé a, se empezaron a limpiar mis canales, donde empecé a escuchar, a ver, a sentir y no entendía nada. Empecé a tener sueños, por ejemplo, las personas me decían algo y yo podía verlo, como trasladarme al pasado y ver cómo estaba vestido, qué todo la secuencia. Dije, wow, no, me dio un miedo, no entendía nada, pero miedo en el sentido de que por ahí uno, cuando se entrega a lo desconocido, como que entran también las creencias limitantes, ¿no? Y como que tenés miedo porque perdés el control. Entonces dije, y para mí que me pasaba que yo me costaba mucho creer, no creía en nada, y me volví esto como un poco dura, que uno necesita ver para creer, para tener fe. Llegué a este encuentro, a este retiro, y como dije, me cambió la vida, fue un antes y un después totalmente. Si yo no creía y me di cuenta de la resistencia también conmigo misma, de no querer sentir y ver más, porque me daba mucho, bueno, me daba miedo de chiquitita porque no entendía, no sabía. Entonces, en fin, empecé a conectar porque empecé a conectar con la energía playeriana y bueno, hoy siento un gran amor hacia la energía. Bien, para la Inclu- gente, sí, sí, termina. Perdón, inclusive por ahí me pasa de que trato de no leer mucho o investigar porque soy mental, soy muy mental y justamente por ahí me pasa de que trato de conectarme más con el sentir de que sea mi cuerpo, mi corazón. Entonces, como dije, hoy en día tenemos la oportunidad de las redes sociales o el internet, que hay muchísima información a nuestro alcance. Así que si quieren escuchar o buscar en YouTube, hay poner energía playeriana, eso, empezar a conectar desde la frecuencia vibracional, cómo se limpia a nivel astral, es increíble. Esto te iba a decir que para el final, ¿qué mensaje le podés dejar a las personas que nos están viendo con respecto a, yo no sé si decir, salir de la zona de confort
porque a veces estamos en un lugar y no nos movemos de ahí porque acá estamos cómodos, pero sin embargo nos pasa tal y cual cosa. Eh, Hay personas que, como a mí, por ejemplo, que me quiero dedicar a esto, pero por ahí no se me da. ¿Cómo empezar bueno, recién diste una pista que es comenzar a ver esos videos, pero bueno, un mensaje para poder arrancar o poder tener una iniciativa de... Bueno, voy a sacar una cartita ¡Ay, genial! Me encantó. que inclusive, como dije antes, para salir un poco de mi zona de confort, que es leer, o, o desde la mentalidad, voy a sacar una cartita con respecto a lo que vos dijiste y base a eso lo puedo desarrollar un poquito más, ¿te parece? Vale. A ver, para salir de nuestras creencias limitantes o salir de nuestra zona de confort, para animarnos, para dar el primer paso. Bueno, yo creo que para dar el primer paso es muy, muy importante. Salva la carta, justamente hoy hablé. O sea, mientras que hablaba sobre los patrones, visualizaba esta carta. Em, Como dije antes, creo que para poder salir es muy, muy importante conectar con la voluntad, el para qué hago cada cosa también, ¿no? Y ahí es a donde uno empieza a aprender a discernir desde dónde viene ese llamado de salir de la zona de confort, desde acá o desde acá. Y si nace de acá, vamos a saber con todo el cuerpo en dónde hay que ajustar o a dónde hay que aflojar. En el sentido de que, por ejemplo, cuando yo digo ajustar y aflojar es como inclusive el pulmón. Para inhalar se llena de aire y para exhalar suelta y vuelve a un estado natural. Por ejemplo, me ato el pelo y me suelto el pelo. Entonces la vida constantemente me va a poner en situaciones donde tengo que soltar el control y donde tengo que estar o ajustar el control interno para soltar el control. Entonces, para aprender a discernir eso, siempre hay que volver adentro. ¿Cuál es mi combustible a este proyecto? Y también visualizarlo en el sentido de que, a ver, es como el fuego. El fuego, para que esté prendida la llama, el fuego hoy que nos acompaña, para que esté prendida la llama necesita elementos. El oxígeno, ¿sí? Necesita estos distintos elementos para que eso sea constante, porque si yo dejo de nutrir eso, pierde la fuerza y se cae. Ujú. Tal cual. Pero para que sea constante, ahí lo que va a ser el combustible, como dije antes, ¿de dónde nace esto? De una creencia, desde una necesidad, desde una carencia o desde el yo soy, desde el amor, desde el fuego interno que me lleva a ser. Y la cartita habla sobre el origen. Y justamente con una colega que amo con todo mi corazón, que creo que está en el vivo, hicimos un vivo juntas y sacamos esta misma cartita y yo le decía lo que significaba esta carta para mí. ¿Qué significa esta carta para mí? Todos los demás puntitos, que están como claritas, más clarita, más clarita, y acá esta está más oscura. ¿Qué significa de que, por ejemplo, como hablaba recién de mis ancestros, gracias a mis ancestros, yo estoy acá. Los veo, los reconozco, les doy su lugar y no pierdo el foco, que soy yo. Yo soy la protagonista de mi vida. Acá está mi eje, en mí está el eje.
tomo la fuerza, tomo el combustible, tomo el amor, tomo el fuego, tomo el aire, tomo el agua, los elementos, las emociones, todo lo que soy, porque gracias a ustedes los honro, gracias a ustedes estoy acá, pero no me olvido de vivir mi vida como protagonista de mi realidad. Ese va a ser la fuerza de mi timón que le da dirección a mi vida en el mar. Si no, soy un corcho que no tiene dirección, que es la lealtad, porque conecta desde el dolor. Entonces ahí es donde está ese renacimiento para convertir, para modificar el amor. Ujú. Capaz que antes el combustible del amor era el dolor o el sacrificio y lo transformé para que el amor sea expansión, sea vida, sea libertad. Y ahí viene, ¡fum! Me completo, me lleno, estoy en poder, cuerpo, alma y espíritu. Voy hacia donde me llena, me llena, me llena de vida y conecto con mi propósito de vida, conecto con lo que yo soy, mi aporte a la humanidad. Eso es lo que me lleva a esta carta. Hermoso mensaje para el final. Le mandamos un saludo a Vivi. Majo dice que es un hermoso, hermoso live. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo se pueden comunicar con vos? Después yo igual lo dejo escrito. Primero, quiero decirle a las dos que las amo, muchas gracias, son grandes colegas, la verdad que familia, desde el corazón también, súper talentosas. Gracias, gracias por su apoyo. Y con respecto a cómo se pueden comunicar conmigo, mi Instagram, bueno, va a quedar acá, que es uno de los medios que más estoy comunicando, que es FC, que significa facilitadora, punto, Rocío Arias. También me pueden buscar en TikTok, también como Rocío Arias, en YouTube, que voy a estar subiendo contenido de meditaciones. Y bueno, en todas las plataformas está anexado mi número de teléfono, donde ahí se pueden comunicar directamente conmigo y base a eso podemos empezar a compartir, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría, si les parece, hacer una meditación para cerrar. Sí, último mensaje dice Anabela. Saludos chicas, acá con mi mamá escuchándolas. Ay, Ana, hermosa, otra colega también de Código Nuevo Humano. Para que veas lo familia que somos, que nos acompañamos nos acompañamos entre todos. Es hermoso. Hay mucho amor. Acá dice Vivi, te amo. Oh, yo también la amo con todo mi Bueno, corazón. yo te agradezco muchísimo. Gracias por empezar este camino conmigo. Fue muy enriquecedora esta charla. Gracias a Nati que dice me encantó. Gracias a todos. Y nos vamos a ir con una meditación, pero antes vamos a decir que cuando se reciba vamos a hacer otra nota, cuando ya sea facilitado. Por favor, un placer y cuando quieras nos volvemos a contactar, nos volvemos a conectar y por favor, encantadísima. Muchas gracias también, Bella, por este espacio, también conectándonos con el propósito, porque bueno, hay una resonancia en ambas, ¿no? Y esto de empezar a compartir desde otro lugar, más consciente, desde otra entrega y muchas bendiciones también en tu camino, en cada paso que des. Muchas gracias por este espacio. Sin vos no Gracias a hubiera sido vos. posible. Gracias a vos. Hermosa. Ay, me encanta, estoy re contenta. Al principio estaba un poco nerviosa, te soy sincera, pero después dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, que sea lo que Dios quiera y Me va a lo ir dijiste, fluyendo. me lo dijiste en un mensaje. Tengo otra persona que creo que está en línea, que bueno, es de acá de la ciudad de Marco Juárez y que le propuse hacer una nota y me dice, me da un poco de vergüenza. Y yo digo, no voy a preguntar algo que no sepas.
todo lo tenés, todo lo sabés, así que si está ahí, le damos energía para hacer la nota, que se anime, es lo que hablábamos antes de salir de la zona de Hay que confort. exponer. Tal cual. Aparte, hay otra cosa que, por ejemplo, hoy cuando me levanté, desperté y dije, wow, porque quizás desde nuestro testimonio también, siempre hay alguien que nos mira o que nos escucha o que inclusive se inspira sin saberlo, nosotros sin saberlo, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso de compartir, en el sentido de que, como dije antes, soltar las limitaciones de que nadie tiene una verdad absoluta, simplemente cuando uno comparte desde el corazón, llega del otro lado y se siente y eso se expande y que ese sea el combustible de esto, la exposición, de mostrarnos, de, de que eso, que cada uno tiene su aporte a la humanidad y que cada uno es como es y esto, a amarse un poquito más a uno mismo para, ¡fum!, para salir hacia adelante. Exactamente, porque yo te puedo hacer un par de preguntas, pero en realidad se dio una conversación súper amena. eh, la verdad que estuvimos las dos muy bien. Se va dando, yo dije, se va dando la charla. No vamos a preguntar nada que no sabemos, lo tenemos todo. Y en este abrir de conciencia mío también está esto en el despertar de poder visualizar estas terapias que por ahí no se da que alguien que haya estudiado periodismo hacen quizás todo lo mismo. Y bueno, acá estoy y quiero visualizar todo esto. Y la verdad que, bueno, estoy muy agradecida. Detrás de la incomodidad se abren maravillosos mundos, dice Majo. Gracias. Totalmente, totalmente. Hoy tan hermoso, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también eso, como comprender de que de lo hermoso de poder también compartir cuando uno sale, suelta las expectativas también, ¿no? Porque por ahí uno, las expectativas también eso te puede limitar, como decir, ay, no sé qué me va a preguntar, qué va a pasar, qué va a fluir. Y cuando uno suelta, y como dije antes, suelta desde que sea lo que tenga que ser, ahí es donde nos conectamos con el otro y empezamos a sincronizarnos. Como si fuese una charla de amigas también, ¿no? De que Exactamente, nos queremos exactamente. conocer, que queremos charlar y que bueno, hay algo que nos conectó en ese punto en común. Bueno, vamos a hacer la Re meditación. contenta. Vamos a hacer la meditación. Vamos a hacer la meditación. Yo voy a apagar mi cámara como para relajarme un poquito. Bueno, Voy a poner alguna musiquita. Vos me vas a decir, Ale, si se escucha. sí se escucha. Digo, si se escucha la música, ahí la pongo. Dame 2 segunditos. Bueno, vamos a sentarnos, a ponernos cómodos. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Nosotros cuando nacemos en este plano físico, lo primero que nos conecta con la vida es la primera inhalación. Inhalo la vida, sostengo el aire y lo último que hacemos en este plano físico es exhalar, soltando la vida. Exhalo, inhalo, exhalo.
Respiro, tomo y suelto. Inhalo, exhalo. La meditación es un estado de conciencia que nos permite observarnos. ¿Qué pasa debajo de mi piel? ¿Qué pasa por mis pensamientos? ¿Qué pasa por mis emociones? La paz llega cuando aprendemos a habitarnos en nuestra luz, en nuestra oscuridad, en la tranquilidad, en la turbulencia. Cuando aprendemos a aceptar lo que tal cual es, todo se transforma, todo se empieza a sincronizar, a fluir, a soltar. Toda la energía dispersa regresa en este momento presente. Inhalo, exhalo. Abro este círculo de sanación donde somos asistidos, somos guiados. Inhalo, exhalo. Inhalo paz, exhalo calma. Una luz brillante, luminosa, desciende en mí. Un haz de luz desciende en mí, en mi mente. Una luz blanca se expande en mis pensamientos. A medida que voy exhalando, voy purificando esta energía interna. Una luz brillante me envuelve en un tubo de luz. De mis pies salen raíces, anclándome, enraizándome al aquí y ahora. Inhalo, exhalo. Empiezo a escanear mi cuerpo, de pies a cabeza, de cabeza a pies. De arriba a abajo y de abajo arriba. Abro mi corazón, soltando el resentimiento. Ahora abro mi corazón a sentir el amor, a sentir cómo se abren mis sentidos, mi vista, mi audición, mi comunicación,
a través del amor. Mi sistema digestivo es liberado, es restaurado. Mis células, mi energía empiezan a ingresar en coherencia, en sincronía. En 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. Exhalo. Inhalo tranquilidad. Exhalo calma. Y a poquito, despacito, muevo mis manos, muevo mis pies. Empiezo a volver al aquí y ahora. Y para mí es fácil y natural estar tranquila. Fatal, fatal, fatal. De a poquito voy volviendo al aquí y ahora. Puedo mover mi cuello, mis manos. Y cuando se sientan listos, pueden abrir sus ojos lentamente. Espero que les haya gustado, que se hagan conectar. Gracias. Gracias a vos, Rocío, y vamos a seguir en contacto. Estoy en un estado profundo de relajación. Qué hermoso, gracias. Y me alegro mucho que te haya gustado, que te haya sentido cómoda vos también y que haya trascendido también la pantalla, que se hayan podido conectar, que es lo más importante, volver al ser que somos. Agradezco a vos, Rocío, por abrirte, por aceptar, y a toda la gente que estuvo ahí con nosotras, que resonó y estuvo con nosotras. Y a todos los, Gracias, y a todos nuestros guías. Gracias. gracias a vos. Un honor, admiración y gran respeto por lo que haces, que comunicar, hermoso. Por ahí es, gracias, Gracias. bendiciones. Realmente me han llegado, hoy este encuentro, este momento me ha llegado al corazón. Muchas gracias, Ale, Me, hermosa. me vas a hacer emocionar. Gracias a vos. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, que así Un sea. abrazo, un abrazo a la distancia. Un abrazo desde el alma. Muchas gracias a todas las personitas que están del otro lado. Bendiciones. Así la despedimos entonces a Rocío Arias Quinteros, que nos acompañó esta noche y cerró con esta hermosa reflexión y nos hizo entrar muy adentro de nosotros, muy profundamente. Así que gracias. Seguramente nos vamos a estar reencontrando nuevamente y, y poder seguir hablando de todo esto tan lindo, tan maravilloso y tan amplio. Gracias, muchas gracias. Bendición. Un abrazo muy grande.
y después vos lo vas a compartir. Si querés ponerme como colaboradora, así también quedan ambas conectadas el videito. Muchas Ahora, gracias. ahora lo compartimos. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Mucho amor Mucho amor, para todos. amor, amor hace falta en el mundo. Mucho amor. Chau, chau. Chau, chau.